Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Pedro Castrén, vicepresidente del Senado de la República, senador de la provincia de Samaná. Don Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar aquí con buenos amigos y buenos comunicadores. Cuéntenos de su provincia. Vemos que Samaná está de moda, como dicen del país. ¿Qué es lo que ha ocurrido allá recientemente? Ahí el presidente estuvo por allá. Díganos qué está pasando. Samaná se ha convertido en un destino turístico del siglo XXI, con una oferta diferente. Yo no tengo nada contra las ofertas de todo incluido, pero Samaná ofrece una cantidad de posibilidades al visitante. Tiene la mayor biodiversidad que tiene el país. Tenemos playas, tenemos ríos, tenemos saltos, tenemos ballenas y tenemos una gastronomía excelente y sobre todo la gente que tiene una simpatía extraordinaria para recibir al visitante. Recientemente el presidente estuvo en Samaná, inauguró dos obras emblemáticas para nuestra provincia: el puerto de Arroyo Barril, con una inversión de $83 millones, lo cual va a repercutir significativamente en el desarrollo de la provincia y en el desarrollo del noreste. En noviembre del 2026 vamos a tener ya los dos primeros cruceros que van a atracar en ese puerto. También se inauguró el malecón de Samaná con una inversión de más de 700 millones de pesos, y no solo se inauguró el malecón, sino un tema que había hidráulico de las inundaciones que había en ese malecón. Hubo que hacer todo un trabajo hidráulico importante, que ya no vamos a tener las inundaciones que se producían en los tiempos de lluvia. También se inauguró el pueblo de los pescadores en La Terrena con una inversión de 275 millones de pesos, y la provincia ha tenido un empuje significativo. La Terrena se ha convertido en un destino turístico inmobiliario. La Terrena el año que viene va a tener más de 6.000 habitaciones, lo que significa un empuje importante para el desarrollo de nuestra provincia. Bueno, la visita del presidente comparado con el plan de desarrollo de la provincia, ¿cómo queda? ¿Cómo ustedes han trabajado con un plan de desarrollo? Ustedes tienen en Samaná un tema nodal, que es la entrada de la ciudad, si esto está contemplado aquí, y a partir de ahí, ¿qué se avisora en los próximos 10 años? Sí, se ha trabajado con un plan de desarrollo que impulsó el empresario José Manuel González Cuadra, con una firma de arquitectos españoles, Vidal y Vidal. O sea, se ha estado trabajando con ese plan, y todas estas obras están contempladas en ese esquema que se hizo en esa propuesta. Evidentemente la entrada de Samaná es una obra también muy importante, ya está prácticamente terminada, solamente falta el camellón y algún tramo de algunos 100, 150 metros. Yo creo que en los próximos meses estará lista también la entrada de Samaná, que es una obra que tenía un reclamo de más de 40 años a la provincia de Samaná. Cuando uno entraba a Samaná parecía que uno llegaba al viejo oeste, porque era deprimente realmente. Aquí hay algo que es increíble, lo que es la entrada a Puerto Plata con un vertedero y la entrada a Samaná era el indicador que después de ahí no había nada bueno, pero yo tengo muchos años yendo a ambas cosas y como que no se ve una definición. Sí, Samaná era una provincia olvidada por todos los gobiernos. Una provincia, me contó una persona que fue contraalmirante de la Marina, el contraalmirante Kea, que es de Samaná, que el castigo más grande para un marino era cuando lo mandaban a Samaná. Y ahora todo el mundo quiere ir a Samaná. Tenemos una carretera. La primera propuesta que yo hice cuando llegué al Senado fue la eliminación del contrato
de la carretera Santo Domingo-Samaná, y logramos ahorrarle al Estado 1.500 millones de dólares y también una reducción significativa del peaje de un 40%, lo que permitió y ha permitido una entrada y un flujo mayor de visitantes a la provincia de Samaná. ¿Ya no se pagan los 500 pesos? Se pagan en diferentes tramos. Por ejemplo, el último tramo, que es el tramo del Boulevard del Atlántico, que se pagaban alrededor de 600 pesos, ahora se paga 400. Ese es el tramo del Catey a Las Terrenas, y los otros tramos se pagan 200 pesos. Se ha reducido alrededor de un 40% y paulatinamente vamos a ir reduciendo significativamente también el costo del peaje. Pedro, fuera de todo eso, ¿qué otros asuntos importantes hay pendientes de la administración del presidente Abinader con Samaná? En Samaná tenemos algunos temas importantes. Hay temas de agua en la provincia de Samaná, como hay en todo el país. Es un tema postergado también, pero se hizo el acueducto de Juana Vicenta, que es un paraje, una sección muy próxima al municipio cabecera, que tenía 50 años sin agua. Estamos haciendo el acueducto de Sánchez, en la galera falta también acueducto. Hemos reforzado también el sistema de salud. Los 3 hospitales de los 3 municipios están remodelados y son hospitales con una atención importante en casi todas las áreas de la salud. Hay que hacer algunos. El tema más importante, yo creo, en este momento para Samaná es el ordenamiento territorial de La Terrena. La Terrena se ha convertido en una atracción turística de primer orden. Es una marca ya a nivel nacional y a nivel internacional. Yo estuve en España y en el taxi yo le decía que era dominicano y que era senador de Samaná, y me decían, yo estuve en La Terrena, qué bonito es La Terrena, pero hay algunos temas. El presidente tiene mucho interés también en el ordenamiento territorial de La Terrena, porque La Terrena en el 1990 era un pueblo que no pasaba de 3.000 personas, hoy es un pueblo de 50.000 personas, casi equiparado al municipio cabecera. Pasa lo mismo que pasa con Nueva York y Washington. La Terrena se ha convertido en el Nueva York de Samaná. Ahí están todos los bancos, están todos los supermercados principales. Ahora mismo se está construyendo, Jumbo está construyendo, La Sirena va a ampliar, o sea, tenemos 11 bancos en La Terrena. Me decía Luis Valdés, que estuvo por allá el otro día con un plan, que en La Terrena, sorpresivamente para él, es el sitio donde más se mueve efectivo en los bancos, más que en San Francisco de Macorís, lo que significa el dinamismo económico que tiene La Terrena. O sea, Samaná no tiene problemas. Bueno, siempre hay problemas, los problemas son no, porque yo, de la humanidad son infinitos. Sí, porque yo lo he visto a usted anteriormente y sí, usted tenía mucha. Está entusiasmado ahora. Le veo casi un poema a usted. No, se ha hecho mucho en estos 5 años. ¿Qué faltaría por arreglar? Yo insisto, el tema del ordenamiento territorial de Las Terrenas. Por ejemplo, tú tienes el distrito municipal del Limón, donde tiene un auge, y no es un poema, es una realidad. Octavio Paz decía que todos los paraísos tienen culebras y los paraísos perfectos no existen. ¿Cuál es la culebra de Samaná? El ordenamiento, dice. El ordenamiento territorial. Pero mire, eso está haciendo esquina en varios sitios. Es el problema ahora en lugares como en varias comunidades que tienen este problema por la distribución de la tierra y sacarle el verdadero provecho, que lo están cogiendo los fines que no es. Y hay otro tema, el déficit municipal. O sea, realmente la mayoría
de los municipios no tenían esa visión de un ordenamiento así estructural. Que es el caso de Higüey ahora. Exactamente. Higüey tiene problemas y Samaná también. Por ejemplo, en lo que ustedes señalaban, en las terrenas se construía donde quiera. La libre. Tú tienes una villa, al lado tú tienes una casucha. Es decir, el tema también, tú tienes un sector residencial y al lado tienes una ferretería. Es decir, hay que meterle, pero ahora hay una ley de ordenamiento territorial, que yo fui vicepresidente de esa comisión de ordenamiento territorial, que es muy interesante, que tiene sanciones importantes, incluso un régimen de consecuencias para los municipios en caso que no apliquen el ordenamiento que se diseñe a través de esa ley. Senador, había antes un tránsito en embarcaciones pequeñas de Miche hacia Samaná y Sánchez. Eso como que se durmió un poco. Sí, antes había un ferry importante, un ferry rústico que había que incluso trasladaba vehículos. Ahora tenemos unas pequeñas embarcaciones. ¿Ese era el ferry que iba de Cayo Levantado No, ese iba de Sabana de la Mar, perdón. De Sabana de la Mar a Samaná. Yo fui muchas veces en ese ferry. Hoy hay una embarcación pequeña que solamente transporta personas. Hay un flujo importante de trabajadores de Samaná al este, y hay interés, hay inversionistas dominicanos y extranjeros que quieren invertir en un ferry. Yo creo que con los dos puertos que se van a hacer y la remodelación de todo el puerto del municipio cabecera va a facilitar ahora que se produzca una inversión de un ferry. ¿Y las ballenas jorobadas, cómo sigue el atractivo? Y su cuidado con el tema ambiental y todo esto. Las ballenas jorobadas vienen de octubre a marzo, pero cada vez hay un flujo de visitantes, aumenta considerablemente todos los años el flujo de visitantes. Eso es un espectáculo alucinante. Yo que he estado visitando las ballenas jorobadas de los años 80, yo iba con mi hijo, con Salvador, que tú lo conoces, era un niño, y mi hijo mayor, en un botecito y topábamos las ballenas en ese tiempo. Hoy hay toda una serie de ordenamientos del Ministerio de Medio Ambiente, pero es un atractivo muy importante en Samaná. De octubre a marzo. De octubre a marzo llegan las ballenas. El flujo mayor se da entre febrero y marzo de ballenas jorobadas. Yo las veo de mi casa cuando llegan. Es decir, que el contraste, el mar nos trae un sargazo que es malo, pero vienen las ballenas, que es bueno. Sí, hay una playita que se llama Ballena. Sí, exactamente. El sargazo en Samaná no hay sargazo. No, yo me refiero al mar en términos generales. Sí. ¿No? En Samaná están libres de sargazo. Tenemos esa suerte porque el sargazo es del Caribe, no es del Atlántico, fundamentalmente, pero eso es un tema. ¿Y el malecón de Samaná? El malecón de Samaná fue remodelado totalmente, un malecón. El presidente lo acaba de inaugurar hace un mes, o sea, con una inversión de 700 millones de dólares, un malecón moderno. Va a ser uno de los malecones más lindos, tal vez tan importante como el malecón de San Sebastián o de La Habana, un malecón precioso, con un atractivo, con una vista. Está el puente ese francés que hizo Balaguer en los años 80, se ve toda la bahía de Samaná, del malecón. Es una panorámica preciosa. Senador, una tacita de café Santo Domingo. Un televidente muy importante me pide que le pregunte sobre el desarrollo de las galeras. Sí, la galera ha tenido un desarrollo importante porque tuvo un alcalde que hoy es diputado, Cecilio García, que se preocupó por el ordenamiento territorial. La galera tiene un trazado, tiene una serie de acceso a la playa con parqueos, que los vehículos no llegan a la playa, y está experimentando, tal vez después de La Terrena, es un distrito municipal, el territorio que más dinámica tiene en términos turísticos en este momento. La galera
muy preciosa. Si yo tendría que mudarme a algún sitio de La Terrena, me mudaría a La Galera. Tiene 8 playas preciosas. Tiene una de las playas. Vamos a ponernos de acuerdo, senador. Usted en un momento me habla de La Terrena, La Galera. Deme un ranking de Samaná. ¿Qué es lo mejor? ¿Ya le dijo? Inclusive para orientar. No, porque ahora se fue para La Galera. No, pero usted me preguntó de La Galera. Usted que me está llevando, no sé yo. Deme un ranking de Samaná. ¿Qué? De La Terrena a La 1, 2, Galera. 3 y 4. En este momento, el ranking 1 lo tiene La Terrena. La Terrena. Luego, La Galera tiene. Luego el municipio cabecera, luego el Limón, y ahora mismo también está experimentando un desarrollo inmobiliario importante el municipio de Sánchez, que tiene atractivos también interesantes. sumamente histórico. Y Portillo. Portillo pertenece a La Terrena, ahí era que el amigo Tenía un solar allá. tenía También. un solar. Sí. Dani, Sí, calladito. anda, Pedro lo conocía. también. No tuve que venderlo, sí. Y qué pena me ha dado. Entonces, en ese tenor, usted plantea que la distribución territorial es fundamental. Y entonces, ¿de qué depende eso? Si ya está la ley, si ya ustedes aprobaron la ley, que esa ley ha traído problemas en Higüey, por Verón y por un asunto de dinero. El dinero divide los pueblos. Claro, porque había en la ley vieja, los arbitrios municipales tenía que cobrarlo el municipio cabecera. Y ahora no, ahora tienen que ser distribuidos entre el municipio cabecera y los territorios por un tema, una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que el principio era la democracia. Antes los presidentes de las juntas distritales y los vocales, que así se llaman los regidores de los distritos municipales, eran elegidos por el municipio, ahora son elegidos directamente. Entonces ese principio de la democracia ha entendido que también debe aplicarse a los arbitrios. Pedro, Senador, ¿cómo está el activismo de su partido allá? ¿Cómo están los precandidatos moviéndose? Mira, eso ha sido interesante. Yo creo que el tema de la precandidatura le ha dado una vida interna al Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno es un partido maduro, sabe, podemos tener diferencias en un momento determinado, pero cuando llegue el momento decisivo nos vamos a poner de acuerdo. La base de nuestro partido sabe y dice un lema, que es mejor estar arriba con presión que abajo con ¿Y con depresión. quién está usted, senador, de la precandidatura? ¿A quién usted está promoviendo? Yo apoyo a Eduardo San Lobatón, a Yayo. Yayo. Yo tengo una relación con Yayo de hace muchos años y mi hijo y él son como hermanos de hace mucho tiempo. Yayo me ha apoyado a mí desde la primera vez del 2016. Yayo fue en ese momento, era el secretario de Finanzas del partido. Es una persona muy cercana, una persona de mi partido, pero yo tengo muy buenas relaciones con todo el mundo. Con Carolina tengo una relación excelente, con su papá, con Hipólito, muy Pero buena. usted está con Yayo. Sí, exactamente. Una relación con David, que yo creo que ha sido un ministro de turismo muy exitoso. Nosotros nos hemos convertido, después de México, en Latinoamérica, el país que más turistas recibe. Recibimos en el Caribe el 40% del turismo que llega al Caribe, llega a República Dominicana. De 38 millones de turistas que llegan al Caribe, 11 millones llegan a República Dominicana, y evidentemente eso se debe a la gestión del presidente Luis Abinader, pero también a la gestión de David Collado. Pedro, cuéntenos del Senado. ¿Qué va a pasar ahí? Usted es el vicepresidente del Senado de la República. Ahí debe haber un bufete directivo como manda la Constitución ahora en agosto, ¿verdad? Entonces, ¿Ricardo de los Santos repite o hay quienes están aspirando a presidir el Senado? Mire, eso es un tema que nadie puede predecir, porque la decisión tanto del presidente como el vicepresidente la toma el comité político del partido. Entonces, eso está en los estatutos de nuestro partido. Por ejemplo, cuando me llamaron para ser vicepresidente, yo no sabía nada. El presidente del partido, José Ignacio Paliza, me llamó y me dijo que yo iba a ser propuesto
al comité político como vicepresidente, y esa es la forma. El único que se elige, que lo eligen los senadores, el vocero. El vocero. Después lo otro es una caja de sorpresa. Pero evidentemente... Pero usted se entera porque usted está en el Senado, quiénes están corriendo, quiénes tienen aspiraciones, aunque la dirección ejecutiva del partido no lo nomine. Sí, evidentemente hay varias personas que quieren ser presidente. Está Antonio Tavera, el propio Ricardo de los Santos, quieren ser presidente. Alexis Victoria. Alexis Victoria también. Todos son merecedores de la presidencia del Senado. ¿Y el vicepresidente actual no aspira a ser presidente? Yo aspiro en un momento, yo quisiera culminar mi carrera como senador, o sea, como vicepresidente del Senado. Yo creo que yo he hecho un trabajo importante en el Senado. Yo he pertenecido a todas las comisiones importantes. Ahora tengo una labor de dirección en el Senado. Tengo un consenso importante entre todos los compañeros de senadores y senadoras en este momento, pero tampoco es algo que me quita el sueño a mí. Yo creo que con esa situación de que depende del comité político, uno no puede hacerse mayores ilusiones. Mire, antes de que se nos vaya, proyectos importantes que se van a trabajar o se están trabajando hoy en el Senado de la República. Miren, en el Senado sucedió una cosa que no se había experimentado nunca, que es una coordinación del Senado con la Cámara de Diputados. Esta semana tuvimos, el lunes pasado, esa reunión y decidimos en esta legislatura promover 8 proyectos importantes: el Código Penal, la Ley de Ciberseguridad, el Ministerio de Justicia, que se va a aprobar hoy, la Ley del Tribunal Superior Electoral. Hay una serie de leyes importantes, la modificación del Código de Procesal Penal. Estuvimos en una reunión con la magistrada Jenny Berenice y nos decía: si no me aprueban el Código Procesal Penal, se me van a caer todos los proyectos que tengo en este momento. De modo que yo creo que vamos a tener una labor muy productiva en esta legislatura. Hay una vocación de trabajo. La mayoría de los legisladores hemos tenido un impulso importante. Han entrado 19 senadores nuevos, gente muy capaz, con una voluntad de trabajo muy importante, y hay una unidad muy significativa. Pedro, ¿cree que realmente pueda aprobarse ahora el Código Penal, la modificación del Código? O sea, ¿hay condiciones ahora para eso? Sí, hay condiciones para aprobarlo. Yo creo que el Senado no puede postergarlo más, y en el pasado llegamos a consensuarlo, pero en la Cámara de Diputados ahí le hicieron modificaciones y se paró ese proyecto. Pero ahora, con esa coordinación que tenemos entre la Cámara de Diputados y la buena relación que hay entre el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y Pacheco, yo creo que se va a aprobar. Y también hay una demanda de la sociedad por ese Código Penal. Hay 70 tipos penales. Pero los senadores o los diputados en ocasiones le cogen miedo porque lo ponen en un listado. Ahí está el tema entonces de las causales y la iglesia presionando, y eso, el asunto se echa para atrás. Mira, hemos llegado a consenso. Hay 3 causales y de las 3 aprobamos una de las causales. Va a estar aprobada, que es cuando está en peligro la muerte de la madre. Si va a donde un médico autorizado, se puede producir la interrupción del embarazo. En ese caso, las otras 2 no se van a aprobar, se van a postergar, y posiblemente con una ley especial de salud se llegue a un consenso. O sea, ya ese consenso está dado entre la representación de los diferentes partidos políticos en el Congreso. Sí, el único partido que tiene diferencias es el Partido de la Liberación Dominicana, que es una minoría, y nosotros respetamos las minorías, pero en la técnica legislativa las decisiones se toman por mayoría, y nosotros tenemos la posibilidad de impulsar ese. O sea, PRM y Fuerza del Pueblo están de acuerdo en esa parte. Están de acuerdo en esa parte. También un tema
espinoso que tenía el Código Penal, el tema de la discriminación. Llegamos a un acuerdo de no tener ningún tipo de discriminación. Entendemos que la condición humana no permite ningún tipo de discriminación. Toda persona es hijo de un padre o una madre, es un ser humano y por lo tanto la Constitución tiene que garantizarle la dignidad y eso está ya consensuado. Hay temas, como te decía, diferentes tipos penales. Por ejemplo, yo hablaba con la magistrada Jenny Berenice, hay que incluir ahora el homicidio involuntario. Con el caso del Jet, el homicidio involuntario tiene una penalidad muy baja, 2 años y 500,000 pesos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el homicidio involuntario se le deja a la discrecionalidad del juez. Hay un caso reciente de un padre que consumía fentanilo y lo dejó un poco de fentanilo en una habitación y el niño de 2 años lo absorbió y se murió y el juez le puso cadena perpetua a ese padre. Yo creo que aquí tenemos que llegar a tipificar de una manera más drástica el homicidio voluntario. Tenemos el caso ahora mismo del Jet, que es un caso que ha conmovido a la sociedad dominicana y la sociedad dominicana espera una mayor justicia. Don Pedro, gracias por acompañarnos. Pedro Castrén, vicepresidente del Senado, ustedes gracias por estar con nosotros. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Mañana es viernes. El mejor día.